que no haya intercambio de sustancias a través, ¿no es cierto?, de las, digamos, por el costado de las membranas celulares, ¿sí? O sea, por una vía paracelular. El tipo de proteínas que contienen no nos interesa tanto ya en este sentido, en este momento, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, que son uniones estrechas u oclusivas, que son uniones de sellado, se pueden decir, entre dos células. Y son las que prácticamente mantienen, digamos, la estructura del tejido, ¿sí? Junto con las otras uniones. Chicos, ya no las puedo, admito esto, ya no los puedo admitir a más porque si no van a estar interrumpiendo cada ratito la charla. Bueno, con respecto a las uniones de anclaje, este tipo de uniones, por ejemplo, los desmosomas o los hemidesmosomas, tienen que saber que, por ejemplo, los desmosomas producen la unión entre dos células y los hemidesmosomas, ¿sí? Producen la unión, ¿sí?, entre una célula y la membrana basal, que digamos que es una fina capa de proteína que recubre a la célula, ¿sí? Entre esas, digamos, entre esas placas también, o los hemidesmosomas, también están las adhesiones focales, que están formados también por las integrinas. Bueno, ustedes saben que las integrinas son moléculas muy importantes a nivel de la superficie, porque tienen la capacidad de tener distintas funciones. Acá, por ejemplo, tenemos lo que dice integrina, ¿sí? Y qué tipos de ligandos se une de la lámina basal, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen B1, alfa 1, alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 1, bueno, cada, digamos, conjunto tiene digamos, como que tiene un sustrato diferente a la cual se une. De lo que me interesa esto, de las integrinas, básicamente es que sepan esto, beta 1, beta 2 y beta 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque se clasifican por su unidad beta y y en qué intervienen. Por ejemplo, la beta 1 en la organización del tejido, ¿sí?, que se une con la matriz. La beta 2 en leucocitos interviene en la migración hacia la inflamación. Esto es importante porque de esa forma se conoce digamos, el leucocito, un patrón de moléculas de adhesión en la superficie de las células endoteliales, entonces puede llegar al lugar de inflamación. Y la beta 3 se encuentra en las plaquetas, ¿sí?, y activa, ¿no es cierto?, lo que sería la formación del coágulo. Luego tenemos la superfamilia de las inmunoglobulinas, que también están involucradas, digamos, en lo que es adhesión celular, y también lo que sería la comunicación celular, como las inmunoglobulinas del sistema inmunitario que hemos visto. Y las selectinas también, digamos, intervienen en lo que sería el rodamiento leucocitario que se ve acá abajo, que son, digamos, moléculas de superficie celular que se unen a distintos tipos de azúcares. Fíjense que son inducidas por procesos inflamatorios, lo que significa que no siempre van a estar presentes, sino que cuando aparece un proceso inflamatorio llega una señal a la célula endotelial, ¿sí?, y esa señal activa la expresión de esas moléculas. Acá tienen, por ejemplo, cómo se va produciendo el rodamiento leucocitario, si el linfocito va, digamos, girando o se va agallando de las células endotelial hasta que llega al sitio donde se puede, ¿no es cierto?, trasvasar en un proceso que se llama diapédesis. Y fíjense que, por ejemplo, esta de acá arriba es la membrana del leucocito que va girando y esta es la membrana de la célula endotelial, la de abajo. Y acá tienen distintas proteínas del leucocito que tienen distintos ligandos también de la célula endotelial. Entonces con esto se van agallando, digamos, a la superficie.
ustedes tienen que tener en cuenta que las células endoteliales, a medida que están más cerca del lugar de la infección, expresan mayor cantidad de estos receptores. Entonces, de esa forma, a medida que hay mayor cantidad, el linfocito se va agallando con mayor fuerza y de esa forma, digamos, cuando aparece, por ejemplo, una proteína señal como esta que está acá abajo, ¿sí? Esta quimiosina, ahí recién se activa y puede, digamos, atravesar la membrana endotelial. ¿Por qué, ¿Por qué puede suceder esto? Porque en lugar de inflamación, ¿sí? El tejido se vuelve un poco más poroso, ¿sí? O mejor dicho, el endotelio se vuelve un poquito más poroso, ¿sí? Entonces puede dejar pasar mayor cantidad de linfocitos y de sustancias. Por eso que en una inflamación se llena de líquido, porque básicamente está permitiendo que llegue mayor cantidad de sangre al lugar de la infección con las células del sistema inmunitario. Bueno, esto era un ejemplo para ver qué pasaba si había alguna de esas proteínas con alguna mutación. Hay muchas enfermedades relacionadas a las mutaciones de las proteínas de adhesión. Y luego está la parte de la señalización y secreción, que es importante, en la cual digamos que son conceptos que los vamos a ir viendo todo el año, cuando una secreción es endocrina y cuando es exócrina, y después los tipos que hay con respecto al mecanismo celular, con respecto, ¿no es cierto?, a la distancia en la cual va a actuar, ¿no es cierto?, la sustancia que se libera, el ligando. Y con respecto a las vías de señales, es importante saber bien, ¿sí?, qué tipos hay, que son básicamente, digamos, las vías de señales están formadas por un ligando, que puede ser hidrofílico o lipofílico. Sí, los hidrofílicos generalmente tienen receptores en la superficie celular y los lipofílicos tienen receptores en el interior celular, es decir, que pueden atravesar la membrana, ¿sí? Y generalmente actúan a nivel del ADN directamente, porque los receptores son factores de transcripción. Bueno, estos son algunos tipos distintos, ¿sí? Cuando uno le dice quinasa, es porque son receptores que tienden a fosforilarse, ¿sí? Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, el mecanismo de esa fosforilación y la activación, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos las proteínas acopladas, las proteínas G, que hay básicamente, fíjense, mecanismos principales, se han descubierto más, pero hay tres tipos de proteínas G principales, ¿sí? Las alfa S, las I y las Q. Las alfa S activan adenilato ciclasa, que producen AMP cíclico como segundo mensajero, y las alfa I la inactivan. Y luego el alfa Q activa una fosfolipasa C de la membrana celular que desdobla, digamos, un fosfolípido en otros dos sustratos o en otros dos productos, sería que son dos segundos mensajeros. Van a estar los dos involucrados en la liberación del retículo endoplásmico a nivel la liberación del calcio del retículo endoplásmico. Bueno, acá cómo se produce, digamos, la cascada de señales. Se activa el receptor, ¿sí?, por el ligando. Este receptor activa una proteína acoplada. Esta proteína acoplada va a transformar o va a producir el segundo mensajero, que luego va a producir, ese segundo mensajero va a despertar la reacción en cascada o en cadena. Este es el otro tipo, ¿sí?, que está unido a la fosfolipasa C. Y acá, por ejemplo, estaba la parte de la integrina. Fíjense que las integrinas, que habíamos dicho que eran proteínas de adhesión celular, tienen otros ligandos, se pueden unir a su propia membrana, ¿sí?, a ligandos a nivel de la membrana basal o ligandos externos, pero cuando estaban solitas, si no se unía a ningún lado, inducía apoptosis.
Esto, digamos, es una señal de resguardo de la célula porque muchas veces una célula cuando se suelta de un tejido, ¿sí? Tendría que poder autorregular su propia muerte, ¿sí? Lo que sucede, por ejemplo, con las células cancerosas es que muchas de estas proteínas de unión celular se las deja de expresar, entonces cuando esas células se sueltan del tejido para producir metástasis, no se mueren, por eso pueden colonizar otros órganos, ¿sí? U otros tejidos y formar el tumor en otros lados. Bueno, acá por ejemplo tienen los tipos de segundos mensajeros, que los que son, ¿sí? Y en qué lugar de la cascada se encuentran. Cuando nosotros hablamos de ese lugar de la cascada, acuérdense que el segundo mensajero, ¿sí? Se encuentra luego de una proteína activadora. Entonces tenemos señal, receptor, el transductor y el efector primario, ¿sí? Y el segundo mensajero. Estaría en la quinta posición digamos, de la vía. Luego el calcio también es muy importante que lo tengan presente porque ya lo vamos a ir viendo. Ahora cuando veamos en endocrino vamos a ver las funciones del calcio, sí, pero es una molécula que tiene que estar muy regulada a nivel intracelular porque ustedes como ven se une a otras moléculas como la calmodulina que produce distintos tipos de efectos a nivel intracelular como la activación de genes, activación enzimática, ¿sí? El calcio también ayuda en las células musculares a producir la contracción muscular, entonces si ese calcio se mantiene eh, digamos, en el nivel intracelular, la proteína, digamos, la célula se mantiene contraída, o el músculo en este caso se mantiene contraído, y, y eso puede generar algún problema. Entonces siempre tiene que estar regulándose, tiene que entrar el tiempo suficiente y luego poder salir del citoplasma celular. Bueno, y hay otras moléculas como el óxido nítrico, que es un vasodilatador muy importante. ¿Sí? El monóxido de carbono también es muy importante porque se une a la hemoglobina y es mucho más afín que el oxígeno a la hemoglobina. Por eso cuando las personas se intoxican o se asfixian o mueren en los días fríos, muchas personas que dejan las estufas prendidas mueren asfixiadas porque el oxígeno es desplazado por el dióxido de carbono en la hemoglobina. Entonces, ustedes saben que el monóxido de carbono no funciona como un receptor final de electrones en la cadena respiratoria, por eso básicamente eh, no sirve y la persona, digamos, se muere por asfixia, ¿sí? Y luego también está el sulfuro de hidrógeno, se utiliza o es utilizado por la célula, ¿no es cierto?, como un eh, regulador del tono muscular. También es como eh, ayuda, digamos, a eh, eh, relajar un poco el músculo. Bueno, y hay otros tipos de ligandos que son ya derivados, por ejemplo, de los ácidos o de los fosfolípidos de membrana, o son más que nada lipídicos, como por ejemplo los del sistema endocannabinoide, ¿sí? Lo que van a hacer, van a regular la actividad, ¿no es cierto?, del sistema en el cual se encuentran sometidos. Por ejemplo, el sistema nervioso central lo que hacen es que las células que están, o las neuronas que están transmitiendo un mensaje a la neurona siguiente, ¿sí? No la atormente con mensajes, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema inmunitario también ayuda a controlar un poco el sistema inmunitario. Eso no lo hemos visto, ¿sí? Eh, pero más o menos como para que tengan una idea, ayuda a que el sistema inmunitario funcione de una forma controlada, que no se exacerbe. Y en el sistema cardíaco también produce, digamos, el control de las vasoconstricciones y las vasodilataciones y también
del latido cardíaco. ¿Cómo se modulan esas vías de señales? ¿Sí? Dependen de las isoformas de los receptores. Los receptores tienen distintas propiedades como especificidad, saturación y competición. ¿Sí? Hay receptores que son, digamos, no receptores, sino los ligandos son agonistas o antagonistas. ¿Sí? Un agonista, recuerden que es un ligando que tiene el mismo efecto que el ligando natural. Un antagonista tiene un efecto contrario, o sea, bloquea el receptor. ¿Sí? Generalmente sirven para controlar, se utilizan mucho en farmacias para controlar, ¿no es cierto?, el, la actividad de un tejido, por ejemplo, para que, por ejemplo, una persona eh, hipotiroidea, por ejemplo, tiene que tomar digamos, un medicamento que es la tiroxina, que es un agonista de la T4, que la glándula tiroides de esa persona no la produce bien. Y por ejemplo toman otro que se utiliza como antagonista cuando la persona es hipertiroidea, porque su glándula tiroides secreta hormonas de más, entonces hay que tratar de bloquear un poco la actividad de esas hormonas. Luego está la cantidad de receptores que se expresan a nivel celular, ¿sí? Upregulation, cuando aumenta la cantidad de receptores porque los ligandos están en bajas concentraciones, y downregulation sería, digamos, el efecto contrario, pero también se dice que puede ser downregulation cuando la misma célula, en lugar de disminuir la cantidad de receptores, los modifica químicamente para que no activen a la célula, ¿sí? O sea, los inactiva, mejor dicho, a través de un grupo químico en la cual modifica, digamos, la parte intracelular eh, para que no produzca cascada de señales, o sea, para que no active la cascada de señales. O sea, una modificación química del receptor para que no funcione. ¿Qué son? Bueno, los mecanismos de retroalimentación, ¿sí? Digamos que son mecanismos en la cual que tiene el organismo para poder autocontrolarse, ¿sí? Entonces, como generalmente el estímulo, los estímulos externos gobiernan mucho lo que es la homeostasis, que eso tienen que saber bien, creo que son conceptos de homeostasis y medio interno, para que el organismo no sufra, digamos, una alteración o no se desequilibre con respecto a un cambio en el medio ambiente, ¿sí? Tiene que tratar de controlar esos estímulos que le llegan, ¿sí? A través de los mecanismos de retroalimentación. Hay sistemas de control tónico, que significa que están en constante actividad. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien? Porque me estaba llegando una llamada de acá, pero no sé por qué. Bueno, a ver por dónde íbamos. Bueno, entonces lo que decíamos era que estos mecanismos de control tónico que están permanentemente activos, ¿sí? Por ejemplo, sirven para mantener, por ejemplo, la presión sanguínea constante. No sé, está llegando. Bueno. Después el control antagónico significa que son controles que tienen actividad opuesta en un tejido, por ejemplo, el sistema simpático y parasimpático, en la cual uno de los sistemas disminuye, por ejemplo, la actividad cardíaca y el otro la aumenta. ¿Para qué? Para que el corazón siempre mantenga la misma cantidad de latidos por minuto, en este caso. Si yo, por ejemplo,
¿Qué es lo que pasa cuando a una persona le trasplantan el corazón? Si le trasplantan un corazón, ¿sí? Ese corazón trasplantado no puede, digamos, ser controlado a través del sistema simpático y parasimpático debido, ¿sí?, a que ha quedado denervado. Entonces, tiene que, pues por eso que se le coloca un marcapasos para que el marcapasos controle, ¿sí?, la actividad eléctrica del corazón y pueda latir a una frecuencia normal. Si no, empieza, digamos, a latir más rápido o más lento de acuerdo al organismo, porque también responde a sustancias solubles en la sangre, ¿sí? Bueno, después dice que la misma señal química puede tener efectos diferentes en distintos tejidos, como por ejemplo la adrenalina que contrae los vasos sanguíneos, ¿sí?, o los dilata de acuerdo al receptor que esté presente en el vaso sanguíneo, si son beta o alfa adrenérgicos. Y después control local y reflejo era cuando hablábamos de un control local, ¿sí?, cuando por ejemplo se lleva a cabo por señales autócrinas y parácrinas, en el caso de la hemostasia, es un control local, ¿sí? La coagulación es un fenómeno de un control local, y un control reflejo es cuando eso está, digamos, cuando una respuesta está controlada a través del sistema nervioso central, ¿sí?, ya sea a nivel de la médula o del tronco encefálico, y tiene estas vías que tiene acá. El estímulo, por ejemplo, cuando yo me pincho, eso activa un receptor en la mano, ese receptor lleva a la señal hacia un centro integrador a través de una vía aferente, ¿sí?, que es un axón neuronal. Luego ese centro integrador envía a través de su vía eferente, que es otro axón, ¿sí?, la respuesta al efector, que sería un músculo, y el músculo produce la respuesta, que es la respuesta de retirada. Bueno, eso sería, digamos, el esquema. Y los vías de control reflejo están los feedback, las respuestas de feedback, ustedes saben que, o de retroalimentación, que pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Los negativos son los que producen, digamos, o los que controlan la homeostasis, porque controlan, digamos, que una vez que termina el estímulo, la respuesta termina, mientras que en los positivos, a medida que se produce el estímulo, sigue respondiendo, y hasta que no termine el estímulo, ¿sí?, la forma de, digamos, de parar la retroalimentación positiva es a través de, como dice ahí, de detenerla de forma externa. Es decir, que hay que intervenirlo para poder terminar esa respuesta. Por ejemplo, si en el caso del parto el bebé queda ahí presionando, ¿no es cierto?, en el útero y no lo sacan, va a seguir generando respuestas. Eso necesitan sí o sí, si la madre no lo puede expulsar, ¿sí?, lo tienen que sacar. Esa sería, digamos, el evento externo. Bueno, y tienen distintos tipos de controles, por ejemplo, que varían en especificidad, en la naturaleza de la señal, en la velocidad, el tipo de acción o la codificación de la intensidad del estímulo, ¿sí? Y acá tienen estos cuadros que yo siempre digo que estudien primero lean el texto, el del libro, después estudiense para que lo entiendan a los cuadros y a los dibujos. Una vez que entiendan el texto, estudiense los gráficos y las tablas, ¿sí? Porque acá directamente les resume todo lo que está en el libro. Y acá tienen distintos ejemplos de controles, ¿sí?, los simples y los compuestos, o los más, por ejemplo, los más complejos, que fíjense que los simples tienen un centro integrador, ¿sí?, y los más complejos tienen entre 2 y 3 centros integradores. Bueno, esto básicamente son... Y acá tienen la comparación de los 3 reflejos, el neural, el neuroendocrino y el endocrino. ¿Alguna duda con respecto al primer capítulo?
Profe, Sí. con respecto al áulico, digamos, 1 y 2 que tuvimos de la unidad 1, ¿qué sería importante que sepamos o en qué nos deberíamos enfocar para estudiar? Rocío, ¿cómo estás? Lo que pasa es que el áulico son, digamos, temas que están todos relacionados a lo que hemos visto. Entonces, por ejemplo, del caso, fíjate del caso, qué tipo de enfermedad tenía el paciente, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso del HIV, ¿sí? ¿Qué es lo que es el HIV? ¿A quién infecta el HIV? ¿Cuál es el efecto final del HIV? ¿Qué es lo que pasa con el sistema inmunitario? ¿Me entendés? O sea, la parte del hemograma, esto no se los voy a tomar porque obviamente que no se van a acordar de tantos números. ¿Viste? El hemograma es como para que ustedes lo vean, pero si ustedes tienen que relacionar, si tienen un hemato, a ver, ¿cómo va a ser? Yo les voy a hacer una pregunta y les voy a poner la respuesta en múltiple opción, ¿me entendés? Pero ustedes se tienen que acordar del caso, de qué se trataba, por lo menos eso, ¿se entiende? Bien, profe. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna duda con este tema? La unidad 1, chicos, no la dejen pasar, porque generalmente de las 30 preguntas, ¿sí? 10 preguntas son de esta unidad, ¿sí? Entonces, muchas veces les falta 4 o 5 preguntas y están todas relacionadas siempre a la primera unidad. Es como que no le dan la importancia necesaria porque digamos que es una unidad de repaso y parece fácil, pero cuando llegue el momento y no la tienen muy claro, ¿sí? No responden mal esta unidad. Y es la más fácil de todas, la que tienen que tener bien en cuenta. Bueno, Profe, acá lo que... Sí, una consulta para probar el número de respuestas, digamos, ¿tiene que ser en cuanto a unidades o en total o? no, es el 60% de respuesta, ¿sí? Por eso les digo, muchas veces estudian mucho un tema, pero, por ejemplo, a una unidad que está, por ejemplo, endocrino, no, perdón, eh, una de las unidades, por ejemplo, no tiene 10 preguntas, tiene menos, ¿sí? Que creo que es inmuno. Entonces, en esa, si ahí te va a faltar para llegar, tenés que compensarla con las otras unidades. Tenemos también sangre y hemostasia, ¿sí? Que también tiene bastantes preguntas, tiene 10 preguntas y, por ejemplo, yo hago, eh, por ejemplo, 10 preguntas de la primera unidad, 10 de la segunda, ¿sí? Y de la tercera unidad, eh, por ejemplo, hago menos preguntas teóricas, pero agrego un caso clínico que ustedes tienen que leerlo y tienen que, en base a su razonamiento, tienen que marcar la respuesta correcta. Eh, también es múltiple opción, pero es un poco más razonado, ¿sí? No tanto de memoria como son las otras, porque digamos que tampoco nos interesa evaluar tanto la memoria. Eh, pero, pero es necesario que lo entiendan. Por eso son las últimas preguntas, son como si fueran un problemita, pero en lugar de ser a desarrollar, básicamente a contestar múltiple opción. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces, ¿alguna duda con esta unidad? Bueno, con respecto a sangre y hemostasia, ustedes saben que sangre, ¿sí? Es un tejido líquido, ¿sí? En el encéfalo, ¿sí? Y luego llegar a las gónadas, ¿sí? Lo hace a través de la sangre. ¿Por qué? Porque además de los receptores, también hay algunas que son solubles en sangre y la sangre, digamos que las acarrea y también ayuda, digamos, a difundirlas, ¿sí? Bueno, la sangre, la composición de la sangre, que está formada por el plasma, ¿sí? Y los elementos celulares, cada uno con sus componentes.
¿sí? Cada uno, digamos, con sus cantidades. Esto sí se toma, estos números sí se toman, ¿sí? Recuérdense cuáles son las funciones de las proteínas, ¿sí? De la sangre. ¿Qué es lo que es la presión oncótica? ¿Han entendido qué es lo que es la presión oncótica? No, profe, la verdad que no, disculpe. ¿No se acuerdan o no lo entendieron? Yo cuando lo explicó en clase, como que creí entenderlo, pero después leyéndolo en el libro, la verdad es que no termino de comprender qué es. Bueno, la presión oncótica es, digamos, la presión que ejerce el agua sobre las proteínas. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Es como si fuera la presión coloidal, que también lo van a ver de esa forma. Es la presión que ejerce el agua sobre las proteínas, o es la cantidad de agua que está alrededor de una proteína para que esa proteína se mantenga disuelta. ¿Se entiende? Sí, profe, sería el agua que se encuentra formando parte del plasma de la sangre. Claro, exactamente. Bien. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que la sangre, cuando pasa, digamos, al sistema linfático, ¿sí? La sangre trata de filtrarse a través de los poros del sistema linfático para llegar al intersticio de los tejidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sangre, si fuese así, todo el agua de la sangre se drenaría y quedarían solamente en el tejido linfático, los vasos linfáticos quedarían solamente los compuestos celulares y las proteínas, ¿sí? Grandes que no pueden atravesar ese sistema, entonces quedaría todo, digamos, atascado y digamos, precipitado en los vasos linfáticos. ¿Qué es lo que hace? Entonces las proteínas, ¿sí? Atraen agua para que se mantengan ellas mismas, se mantengan solubles. ¿Se entiende? Para que no se termine de escapar el agua de los vasos. Lo mismo pasa en los capilares. Cuando veamos capilares, ¿sí? En el sistema circulatorio, lo van a entender mejor, ¿sí? Pero básicamente la presión oncótica ayuda a que, que el agua no se escape totalmente de los vasos sanguíneos ni de los vasos linfáticos y que se mantengan las proteínas y todas las sustancias solubilizadas. Bueno, acá tienen las funciones de las proteínas plasmáticas, ¿sí? Los eritrocitos, cada uno para qué sirven, ¿sí? Cuál es la función que tienen, qué es lo que es la hematopoiesis, dónde se produce, ¿sí? Los Profe, leucocitos, bueno, sobre hematopoiesis es, digamos, a nivel general lo que tenemos que sí, saber. claro, es básicamente lo que hemos nosotros escrito acá, lo que tienen ustedes en el libro, ¿sí? Bien. En qué hueso se produce, por ejemplo, dónde se produce, hasta qué, de acuerdo a la edad, ¿sí? Bueno, acá tienen las funciones de los elementos celulares, que más o menos ya los conocen. Y acá, por ejemplo, tienen, por ejemplo, la célula madre pluripotencial produce dos vías, ¿sí? Una célula no comprometida del sistema mieloide, ¿sí? Y la otra del sistema linfoide o de las líneas mieloide y linfoide, y de ahí se separan cada una. Fíjense que de la línea linfoide solamente salen los linfocitos y de la línea mieloide salen todas las otras células del sistema inmunitario, incluyendo también, y además, perdón, los eritrocitos y las plaquetas. Bueno, acá esto es una explicación de cómo se produce digamos, la hematopoiesis, cómo llegan las células a las sangres ya formadas. Y lo otro, lo más importante, una de las cosas más importantes de la sangre, obviamente, es el hematocrito y el hemograma, ¿sí? ¿Y qué es lo que es el hematocrito y cómo se define? ¿Cuáles son los valores normales del hematocrito? ¿Sí?
Profe, Sí, ¿los valores del hematocrito no los tenemos que saber? y porque sí, porque son estos dos que están acá, 40 y 50. O sea, Bien, los hematocritos estamos hablando, sí, ¿sí? sí, No de hemoglobina, o sea, hematocrito y recuento de eritrocitos, eso se lo tienen que sí o sí saber, porque lo bien. vamos a utilizar a nivel general, ¿sí? Los leucocitos también, porque ustedes, sabiendo la cantidad de leucocitos que están entre 4 y 11.000, acuérdense que, perdón, esto está mal, acuérdense que estos valores están mal, están entre 4.500 y 6.500, ¿sí? En el caso de los hombres y en el caso de 4.000, sí, pongan entre 4.000 y 6.000 están sí, son los glóbulos blancos, y entre 4 y 11 millones, sí, los glóbulos rojos. Acuérdense que estos valores están al revés, están invertidos. Esto de la fórmula leucocitaria, lo que tienen que saber es cuáles son los más abundantes, ¿sí? Pero no así el número exacto, sino que ustedes ordenen cuáles son los más abundantes, cuáles siguen. De todas maneras, si hay algún caso, sí, que sea necesario digamos, el hemograma, le vamos a poner los valores, pero yo trato de no hacerlo. Profe, Sí, ahí es los valores invertidos o la notación científica invertida, porque no, en el libro todo, sale solamente la notación científica invertida. no, todo, Ah, porque ok. si vos te fijas, eh, a ver, espérate. Sí, no, está bien como decís vos, es solamente la notación científica, al revés, es como dice ahí en el Bien, cuadrito. bien, Eso lo bien. hice yo y ya, bueno, sí, es la notación científica, está bien. Sí, porque los leucocitos, fíjate que son los mismos, pero solamente entre 4 y 11.000. Bien, gracias. Bueno, y después el control de la hematopoiesis, ¿quién tiene el control? Los factores de crecimiento, de diferenciación, los factores tróficos, que estos son los más importantes, ¿sí? Los factores estimulantes de colonia, la trombopoyetina, ¿sí? Según el crecimiento y la maduración de los megacariocitos, y la eritropoyetina, que es importante, ¿por qué? Porque es una hormona que se libera en los riñones, generalmente cuando llega baja cantidad de oxígeno al riñón. Entonces, eso es un indicio de que puede ser o que hay alguna obstrucción pulmonar, o que en el aire que se respira hay baja concentración. Y es lo que sucede, digamos, en las alturas, ¿sí? Entonces las personas por ejemplo, están acostumbradas al nivel del mar y tienen que venirse para acá, tienen que sintetizar mayor cantidad de glóbulos rojos para obtener mayor cantidad de oxígeno del aire, ¿sí? Y para eso necesita la eritropoyetina. Bueno, con respecto a los eritrocitos, ¿sí? ¿Cuál es la función que cumple? ¿Cómo se van formando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son, digamos, las posibles enfermedades? ¿Qué pasa cuando tenemos un eritrocito en un medio hipertónico y en otro hipotónico? ¿Qué pasa cuando la hemoglobina es anormal? ¿Sí? Acá tienen los distintos tipos eh, por ejemplo, de cambios en los eritrocitos. Puede ser por color, por tamaño, por forma. Bueno, y todo esto son fotos. Y luego la hemoglobina, ¿cuál es la función que tiene la hemoglobina? ¿Sí? El hierro, ¿no es cierto? Cómo se metaboliza. Acuérdense que la hemoglobina fetal es un poco más,
digamos, es más afín al yeso que la hemoglobina adulta. ¿Sí? Y bueno, esto es parte, digamos, de la síntesis y del metabolismo del yeso. Y grupo sanguíneo y hemostasia. ¿De grupo sanguíneo tienen alguna duda? No, Hola, ¿me escuchan? no, yo no, profe. Bueno, bien. Pasamos entonces. Tienen que saber de acá cuál es el dador universal y cuál es el receptor universal. ¿Sí? El factor RH también lo tienen que tener en cuenta, que lo que pasa cuando la madre RH negativa da a luz a un bebé RH positivo, que lo hemos visto en el caso. Bueno, los pasos de la hemostasia tiene 4 pasos. La vasoconstricción, que por ejemplo ahí tienen un control local, ¿sí? Esa vasoconstricción que se produce por señales parácrinas y autócrinas, se produce la vasoconstricción para que la sangre fluya lo menos posible a través de esa rotura, se escape lo menos posible. Y luego viene un bloqueo temporal con el tapón plaquetario, luego el proceso de coagulación y fibrinólisis. Bueno, ¿cuáles son, digamos, las funciones del endotelio y el subendotelio? Acuérdense que el endotelio tiene básicamente la función de regular negativamente la coagulación, es tratar de inhibir la coagulación, ¿sí? Y regular la fibrinólisis. En cambio, el subendotelio activa la coagulación, ¿por qué? Por la exposición de las cargas negativas. Luego está, por ejemplo, después habla un poquito de las plaquetas, de dónde provienen, ¿sí? Qué es lo que contienen los gránulos. Esto no hace falta, o sea, la composición de los gránulos no hace falta, pero sí es necesario que sepan para qué sirven las plaquetas, ¿sí? Hay una enfermedad que está relacionada al factor de von Willebrand, ¿sí? Que es el factor 8, en la cual esto lo que hace es cuando se activan las plaquetas, se liberan estos gránulos y a la misma vez estos factores también se exponen en la membrana, en las membranas de las plaquetas. Entonces se pueden, digamos, son moléculas de anclaje al endotelio, ¿sí? El endotelio también, digamos, las sintetiza y las expone. Hay algunas personas que tienen, digamos, los genes de esta proteína las tienen mutadas, entonces tienen problemas en la formación del tapón plaquetario. Bueno, y acá cómo se produce, ¿no es cierto?, la formación del tapón. Y es importante las dos vías, esto sí es importante que se lo sepan, cuáles son las dos vías, cómo se activa cada una, ¿sí? La vía intrínseca del colágeno u otros activadores, ¿sí? Que estos vías, digamos, se produce y la vía extrínseca, el daño expone el factor tisular 3, ¿sí? Y luego está la vía común, que produce toda la fibrina entrecruzada. Esto por un lado, y luego viene la parte de la coagulación y la fibrinólisis, ¿sí? El fibrinógeno. Una vez que se produce esa coagulación y que se selló el tapón, digamos, se selló, perdón, el daño en el vaso sanguíneo, ¿sí? Se produce una lisis celular. El análisis, perdón, una lisis del tapón plaquetario, o sea, se lima, se podría decir se lija, se lima, entonces desaparece, ¿no es cierto? Y la sangre vuelve a fluir normalmente en el vaso sanguíneo. Bueno, y acá tienen los distintos tipos de factores, ¿sí? Hay algunos que tienen nombre,
acuérdense de la vitamina K, que es lo que hace, ¿sí? Acuérdense también que habíamos visto, a ver, bueno, acá no dice, pero acuérdense de la aspirina, que es lo que pasaba con la aspirina, ¿sí? Porque eso también se toma. Bueno, ¿alguna duda con respecto a sangre? No, profe. Quiero ver cuánto le queda a esto. Quedan 8 minutos. Bueno, si nos quedamos cortos, voy a alargar otra videollamada, ¿saben? El tema es que es una lástima porque no puedo usar la cuenta de la universidad para hacer esto, que supuestamente las videollamadas son largas. Bueno, y después sería la parte de inmunidad. Pues el sistema inmunitario, esto creo que es. Bueno, de acá el sistema inmunitario tienen que acordarse de las barreras, ¿sí? Las físicas y las químicas. Y una vez que el microorganismo, el patógeno, atraviesa estas barreras, ahí aparece recién el sistema inmunitario, que tiene dos estadios. Una respuesta innata, que es la primera respuesta que se produce en el momento y en el lugar de la infección, y es casi instantánea. O sea, no es específica porque va a atacar a todos los microorganismos con la misma intensidad, ¿sí? Y no genera memoria porque siempre actúa con la misma intensidad, más allá de que se ponga muchas veces el mismo patógeno. Y la adaptativa surge después, al tiempo. ¿Por qué? Porque se ponen, digamos, tarda un poquito porque es cuando se produce, digamos, el reconocimiento de antígenos, ¿sí? Y se produce la síntesis de anticuerpos, ¿sí? Demora de 3 a 5 días. Además se producen los órganos linfoides secundarios. ¿Por qué? Porque en ese caso las células del sistema inmunitario innato capturan a los patógenos y llegan hacia los órganos linfoides secundarios para procesarlos y presentar los antígenos. Es específica de acuerdo al antígeno de cada patógeno. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos, ustedes imagínense, si tienen una infección, ¿sí? Y tienen fiebre y les hacen un conteo y tienen IgM e IgG. ¿Se entiende? ¿Por qué tienen dos anticuerpos diferentes? ¿Qué les parece a ustedes? Primero y principal, ¿cuál es el primer anticuerpo que aparece en la respuesta inmunitaria? Es la IgM. Y después de un tiempito empieza a aparecer la IgG. ¿Sí? Pero ustedes, por ejemplo, llegan al hospital con fiebre y le hacen un análisis de sangre y le detectan IgM e IgG. ¿Eso qué significa? ¿Alguna idea? Que ya se ha activado la respuesta inmune adaptativa, digamos. Claro, ¿y Que por hay qué una esa? infección. Claro, bueno, pero ¿qué significa que tengas dos anticuerpos diferentes? Que son la ¿Por qué? respuesta de ambos sistemas inmunes, adaptativos e innatos. No, porque la IgM y la IgG son las dos del sistema adaptativo. Pero la diferencia va en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, de 3 a 5 días se demora el sistema inmunitario adaptativo para generar anticuerpos, pero el primero que se produce es la IgM, ¿sí? Que es la grande, es la que parece una estrella, ¿sí? Y después, con el tiempo empieza a aparecer la IgG. Entonces, si vos tenés una enfermedad en la cual te detectan IgM e IgG, significa que el cuerpo ya te está defendiendo
de un patógeno que se expuso previamente, ¿sí? A través de la IgG, y está respondiendo a un patógeno nuevo con la IgM. ¿Me entendés? Entonces ahí tenés dos tipos de memoria de respuestas adaptativas. Una a un patógeno viejo y una a un patógeno nuevo. ¿Se entiende? ¿Esa parte o no? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, espero que lo entiendan. Bueno, después la ubicación, cómo está formada cada tipo de inmunidad. Los granulocitos, bueno, cada una de las células con su función, ¿sí? Los basófilos, a qué responden, ¿sí? Qué tipo de secreción, si secretan histamina, qué pasa con los receptores de alta afinidad, ¿sí? A qué responden, por ejemplo, se concentran en parásitos infectados, perdón, en tejidos infectados por exoparásitos y donde ocurren reacciones alérgicas. Después los eosinófilos actúan frente a parásitos grandes, ¿sí? Pueden fagocitar bacterias, también son atraídos por basófilos y mastocitos y atenúan la inflamación inducida por los mastocitos porque secretan histaminasas y arinsulfatasas, que son enzimas, digamos, que degradan, ¿sí?, a los metabolitos que secretan los anteriores. Después el monocito macrófago, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Básicamente la función principal es fagocitar el patógeno y luego de fagocitarlo, ¿sí?, a través del fagolisosoma, produce la presentación del antígeno, que es el puente o el nexo entre la respuesta innata y la adaptativa. Acá está el estallido respiratorio, ¿sí?, que utiliza grandes concentraciones de oxígeno. Y después están los linfocitos natural killer, que se diferencian de los otros linfocitos porque no expresan los receptores de los otros tipos de linfocitos, los receptores específicos de los otros linfocitos. ¿Cómo actúan? ¿Sí? Este es uno de los mecanismos son importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este mecanismo se diferencia con el linfocito T citotóxico. Fíjense que, por ejemplo, el linfocito natural killer tiene un receptor, ¿sí?, que va a interaccionar con la molécula HLA de tipo 1, ¿sí?, y otro correceptor con otro ligando en la célula normal. Y mientras detecte que está el HLA de tipo 1 normal con un péptido normal, va a pasar de largo, no va a molestar a la célula. Pero cuando hay una célula infectada, muchas células infectadas esconden las moléculas de HLA de tipo 1. Yo dele hablar y no me he dado cuenta que es importante que se acuerden que tiene alta especificidad con respecto al antígeno, porque cada antígeno, ¿sí?, va a activar un linfocito diferente. Entonces, mientras más antígenos se expongan del patógeno, más linfocitos se van a activar. ¿Sí? Esa intensidad va a aumentar con el tiempo, a medida que aumentan las respuestas, las repeticiones. ¿Sí? Es por eso, por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos o nos ponen la antitetánica, por ejemplo, ¿por qué nos refuerzan cada 10 años la antitetánica? Porque, digamos, las células de memoria comienzan a envejecer o por ahí comienzan a morir, y la inmunidad es de largo tiempo, pero tampoco es eterna. Entonces siempre hay que tratar de, a las vacunas hay que reforzarlas cada tanto, ¿sí? Entonces, el ejemplo de la antitetánica es básicamente porque es una vacuna contra una bacteria, ¿sí?, la que produce el tétano. Una bacteria que ustedes saben está en el piso, está muchas veces digamos, cuando una persona se corta con un hierro, con un clavo oxidado, con cualquier cosa que introduzca en la piel, que esté en el piso,
tiene altas posibilidades de contraer el tétano. Entonces, ¿por qué no nos da la enfermedad? Porque ya estamos vacunados desde chico y cada tanto nos van reforzando la vacuna. ¿Para qué? Para que se sigan, digamos, activando esa respuesta inmunitaria y aparezcan antígenos nuevos, ¿sí? Y a medida que los linfocitos quedan, digamos, guardados en la memoria, o sea, los linfocitos de memoria quedan guardados, ellos es como que van afinando, se podría decir, la afinidad del receptor, y más que nada con la exposición al antígeno. A medida que más se exponen, más afinan, digamos, esa afinidad, entonces se hacen cada vez más ávidos para poder, digamos, contrarrestar al patógeno. Bueno, teníamos por un lado los linfocitos B que generaban los anticuerpos, teníamos los plasmáticos y los de memoria, ¿sí? Y en las poblaciones, ¿sí? Teníamos dos poblaciones, la beta 1 y la beta 2, ¿sí? Dentro de la beta 2 había unos de respuesta lenta que eran más específicos y después los de respuesta rápida que eran menos específicos, que son los que actúan, son los primeros que, digamos, se activan. El receptor de la célula B es una inmunoglobulina de superficie que, digamos, se une al ligando o al antígeno en estado nativo, es decir, que no sufre ninguna modificación. ¿Sí? Hay dos tipos de receptores, la IgM y la IgD. ¿Sí? La IgM a nivel de receptor es monomérica, mientras que a nivel de anticuerpo es pentamérica, es decir, es un pentámero. La única diferencia que tienen con el anticuerpo soluble es que el receptor tiene el dominio transmembrana. Luego los linfocitos B se replican a nivel clonal, o sea, se le llama teoría de la selección clonal porque dice que un solo antígeno es capaz de activar un linfocito y este linfocito crear miles de copias de sí mismo, ¿sí? En la cual algunos linfocitos van a digamos, formar parte de la célula de memoria y los otros van a producir anticuerpos. Entonces, fíjense la cantidad de linfocitos que se activan y que actúan cuando aparecen más de un antígeno. Con respecto a los linfocitos B, ¿sí? La modulación está, digamos, relacionada a la formación del receptor, ¿sí? Que es el receptor se produce por splicing alternativo de distintos genes de cada sección de la inmunoglobulina. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, las regiones variables, ¿sí? La cadena delta está implicada en lo que sería la cadena liviana, la J está implicada en lo que sería, digamos, la cadena de la cadena pesada, la parte variable, y acá la C está implicada en lo que sería la cadena pesada, ¿sí? Que está relacionada a la función secundaria del anticuerpo. Entonces, todos estos genes se van reordenando y todos los genes que no se usan se van sacando del ADN, es decir, por un proceso que se llama splicing alternativo, se van cortando del ADN para que al final quede solamente el genoma del linfocito con el anticuerpo y la inmunoglobulina que va a producir, ¿sí? Para que no genere tantos anticuerpos diferentes. Entonces, cada linfocito activo va a generar un solo tipo de inmunoglobulina, ¿sí? En la cual ese tipo de inmunoglobulina al final cuenta con solamente 4 exones, se podría decir, o con 4 genes, de todos los que tenía al principio. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bien, esto es lo mismo de recién, solamente que acá es para que vean que
La inmunoglobulina de membrana tiene los dominios transmembrana, acá arriba en el ADN, mientras que la que no es de membrana, la de secreción, no los tiene. Estas son las regiones importantes del anticuerpo, el dominio variable que se une al antígeno y el dominio constante que tiene distintas funciones biológicas de acuerdo al tipo de inmunoglobulina, ¿sí? Recuerden que esta región del antígeno, del anticuerpo, se llama paratopo, que es la región de unión al antígeno, se llama paratopo, ¿sí? Y acá tienen los distintos tipos, la IgM, ¿sí? Es pentamérica, ¿sí? Y la IgA, que se encuentra en los tejidos, en los líquidos de secreción del cuerpo, es dimérica, los otros son monómeros. ¿Profe? Sí. Una consulta. La inmunoglobulina D que nombró recién, no tiene Sí. nada que ver, ¿no es cierto?, con lo que estuvimos hablando de la exposición al patógeno con la inmunoglobulina G y la M, ¿verdad? No, porque generalmente la inmunoglobulina D la trabaja como receptor. Únicamente. Se encuentra, claro, fíjate acá la tenemos en las funciones, ¿sí? La IgD es la más abundante en los linfocitos B, es el receptor, ¿sí? Es muy difícil de encontrarlas en las secreciones o que las secrete como anticuerpo, ¿sí? Bien, Si, bien. si se lo ha encontrado es porque, digamos, la han clonado y la han logrado, digamos, ¿cómo se llama? Lo han hecho de forma in vitro los científicos, pero in vivo no se encuentra, digamos, es muy difícil de encontrar de forma soluble. Es más fácil, digamos, secretar primero la IgM y después la IgG. Genial, profe, gracias. Después, por ejemplo, la IgE acordate que tiene una alta afinidad a los receptores de los mastocitos y los basófilos, ¿sí? Y esa se encuentra más que nada, la secreta más que nada en los epitelios, ¿sí? En los epitelios mucosos, por ejemplo. Por eso nosotros muchas veces las alergias por el polen despiertan, digamos, se unen a esos, se llaman alergenos, justamente se unen a esos anticuerpos que están ahí dando vuelta, y esos anticuerpos, digamos, luego se unen a los mastocitos, los basófilos, y nos hacen estornudar y o toser. Bueno, estos serían, digamos, cuáles son las principales propiedades que tienen cada uno de los anticuerpos. La IgA se encuentra en todos los líquidos de secreción, en la saliva, ¿sí? En los fluidos intestinales, bueno, en los fluidos, ¿no es cierto?, de la reproducción, en la leche materna también, es el primer anticuerpo que recibe el bebé cuando nace, no tiene la capacidad todavía de sintetizar, ¿sí? Anticuerpos, ¿no? Tiene una inmunidad muy deficiente un bebé. Entonces la primera inmunidad que recibe es la de la madre a través de la leche, porque se secreta la IgA, la IgA a través de la leche materna. Bueno, después los linfocitos T, que tienen, digamos, un receptor particular, interaccionan con el complejo HLA de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Se maduran en el timo, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, las dos maduraciones, la selección positiva y la negativa, que la tienen que saber. Entonces, en la selección positiva, lo que sucede es que se prueba, digamos, la interacción entre el receptor de la célula T y el complejo HLA, y si esa interacción es muy fuerte o muy débil, ese linfocito se destruye por apoptosis, ¿sí? Entonces queda con una, digamos, interacción intermedia. Y luego la selección negativa, la segunda parte, es que ese receptor de la célula T, ¿sí? O sea, el linfocito que
que pasó por la selección positiva, luego pasa por la selección negativa. Entonces expone su receptor de la célula T a un autoantígeno, ¿sí? En la molécula HLA. Y si esa molécula reacciona al autoantígeno, ¿sí? Sufre apoptosis. Si no reacciona, va a la sangre. Es un nivel de seguridad que tiene para que las células T no reaccionen contra cualquier epitopo propio que encuentra en el cuerpo. Lo que pasa es que hay muchos de ellos que se escapan de la selección negativa, pasan a la sangre y ahí después empiezan los problemas. Entonces, bueno, en la corteza, digamos, entonces se produce la selección positiva y luego la selección en la corteza del timo, ¿sí? En la médula del timo, ¿sí? La selección negativa. Y también se produce, digamos, los linfocitos T reguladores. Entonces ahí en esa selección negativa van a pasar a la periferia los linfocitos T CD4 y los CD8. Y también los que tienen CD4 y el FOXP3, que son los reguladores. Bueno, el receptor de la célula T también está formado por dominios hipervariables, perdón, ¿sí? Y necesitan otras moléculas de anclaje a la membrana para que puedan expresarse, porque sin estas moléculas no se pueden, no pueden subir a la superficie y no se pueden exponer. Bueno, y acá básicamente, esto, digamos, con respecto al HLA, acuérdense que los receptores de la célula T interaccionan con el péptido unido al HLA, al sistema complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, el receptor de la célula T siempre va acompañado de un correceptor, ¿sí? Y ese correceptor orienta al linfocito a dónde tiene que unirse o a qué célula se tiene que unir. Por ejemplo, el CD4 va a reconocer al HLA de tipo 2 de las células presentadoras de antígeno y el citotóxico, a través de su CD8, va a reconocer, ¿sí?, a la molécula HLA de tipo 1. Entonces, por ejemplo, en este caso, si encuentra una alteración acá o si esta HLA de tipo 1 no está y este receptor no se puede unir a nada, ahí comienza, digamos, la lisis celular, ¿sí?, que básicamente utiliza los mismos mecanismos que los natural killer. Por eso les decía que la diferencia entre los natural killer y los T citotóxicos, digamos, se centra en la actividad del receptor, en la presencia del receptor, de los receptores. Y que además las células son diferentes, porque los natural killer son linfocitos granulosos grandes, ¿sí? En cambio los T citotóxicos producen gránulos una vez que se activan, ¿sí?, y los pueden secretar. Bueno, y acá está la diferencia en comparación, ¿sí?, que todos los linfocitos B y T son iguales al microscopio y solamente se pueden diferenciar a través de su receptor y correceptor. Mientras que los linfocitos natural killer, ¿sí?, son diferentes porque son todos grandes y poseen gránulos. Bueno, y esas células T se pueden dividir en distintas líneas de acuerdo a cómo se van a ir regulando o cómo se van a ir activando, ¿sí? Por ejemplo, la célula, la respuesta T-helper 1 va a actuar contra células y infectadas por bacterias y virus. La T-helper 2 protege de parásitos extracelulares, ¿sí? La T-helper 17 contra bacterias extracelulares y hongos. Los linfocitos T reguladores van a suprimir digamos, la exacerbación, o no va a dejar que se descontrole, mejor dicho, ¿sí?, la respuesta de los linfocitos T y de los linfocitos T citotóxicos o helper, ¿sí?
Eh, y después están las T citotóxicos, las linfocitos T, que van a atacar a células con HLA o de tipo anormal y la van a eliminar de acuerdo a los mecanismos que hemos visto también para los natural killers. Bueno, y estas son, digamos, cómo las interleuquinas, digamos, van a regular el tipo de respuesta. ¿Sí? Acá lo tienen mejor. Por ejemplo, la interleuquina 4, 5 y 6, secretadas por las T-helper 2, van a activar a las células B para que produzcan anticuerpos, ¿sí? Y van a inhibir la respuesta T-helper 1, ¿sí? La respuesta T-helper 1, en cambio, que va a secretar interferones, esos interferones que van a activar a los macrófagos, ¿sí? Van a inhibir a la respuesta T-helper 2. Esto se hace básicamente in vitro, esto se ha encontrado in vitro, pero no se entiende bien si in vivo funciona así. Porque digamos, si vos tenés, por ejemplo, vos te pinchás el dedo y de repente ingresa un virus y una bacteria al mismo momento, ¿sí? Generalmente se encuentran las dos respuestas funcionando, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que han determinado in vitro, pero bueno, in vivos se sabe que funciona de otra forma. ¿Alguna duda con lo que es HLA? Sistema inmunitario adaptativo. No, profe. ¿Los demás están escuchando o han dejado el teléfono Yo sí prendido? estoy escuchando. ¿O se han dormido? ¿O están tomando mate? ¿Qué están haciendo? Matecito. Ah, qué bien vos. Bueno, igual de todas maneras, chicos, el jueves, ¿sí? Va a haber consultas de estos temas y para que vayan, no se va a tomar asistencia, ¿sí? Pero sí es necesario que tengan una clase de consulta antes del parcial. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y quedaría entonces lo que sería HLA y complemento. ¿Tienen alguna duda con esos temas o necesitan algo en particular hacer de eso? Básicamente, a ver, HLA, ¿qué es lo más importante en HLA? ¿Sí? En realidad esto es corto, es todo importante porque ayuda a entender todo lo anterior. ¿Cuál es la función? ¿Sí? ¿Dónde están codificados los 3 tipos de genes? Todo eso que dice ahí de P, de Q, de R, HLA, B y C no importa. Lo que sí importa es que, digamos, la tercera clase codifica a las moléculas de complemento y algunas citocinas. Bueno, todas las HLA de tipo 1 están en todas las células nucleadas y todas las HLA de tipo 2 solamente las presentadoras de antígenos. Y las HLA de tipo 2, ¿sí? También son inducibles, es decir, que por ejemplo una célula que no sea presentadora de antígeno se puede convertir en célula presentadora de antígenos si es infectada, por ejemplo, por alguna bacteria o algún virus. Ustedes saben que estaba viendo, a mí me gustan ver documentales digamos, de ciencia y toda esa historia, y el otro día estaba viendo uno de microorganismos, en la cual hay un microorganismo, hay una bacteria que se reproduce en los cinetocoros de la célula. Es rarísimo, entonces, y es muy conocido. Ahora no me acuerdo el nombre, seguramente que lo van a ver en alguna materia. Y bueno, y es importante, porque digamos, es una bacteria que se reproduce dentro de la célula y en una región particular, ¿sí? Hay otros microorganismos que se reproducen generando una vacuola, entonces cuando la célula se quiere dividir y produce el uso
mitótico, los cromosomas no se pueden disponer bien en el plano ecuatorial, entonces las células se dividen, digamos, con números anormales de cromosomas, ¿sí? Y las que se reproducen dentro del cinetocoro también causa un efecto parecido. Entonces, está bueno como por ejemplo para ver cuando una célula se puede, por ejemplo, si fuera una célula endotelial, ¿sí? Esa célula puede, por ejemplo, procesar a la bacteria a través de sus mecanismos de defensa y exponer el antígeno de esa bacteria en la superficie. Bueno, todas las células nucleadas presentan HLA de tipo 1 y las células presentadoras de antígeno presentan el HLA de tipo 2, que son especializadas en eso, más el HLA de tipo 1 por lo que tienen núcleo. Bueno, después las células dendríticas interdigitantes, digamos, son macrófagos modificados básicamente, ¿sí? Que contienen, se las llama de distintas formas de acuerdo al órgano donde se encuentran, ¿sí? Y básicamente la función que tienen es de la de fagocitar y presentar el antígeno. Entonces, una vez que encuentran el patógeno, lo fagocitan, lo llevan al ganglio linfático más cercano, donde presentan los antígenos, los linfocitos B y T, y comienza, digamos, la respuesta adaptativa. Bueno, esto de la presentación antigénica es importante porque es de la forma que ustedes tienen que entender cómo se produce la presentación de antígeno a las distintas moléculas, ¿sí? Acuérdense que la de HLA de tipo 1, ¿sí? Se presentan ahí todas las proteínas que se sintetizan en el interior de la célula, ¿sí? Mientras que la HLA de tipo 2 van a presentar proteínas o fragmentos, ya sean proteicos o también de azúcares, que provienen de la fagocitosis, ¿sí? De un patógeno extracelular. Entonces, para hacerlo más fácil, ¿sí? Después ustedes se aprenden bien el mecanismo interno, pero para hacerlo más fácil, HLA de tipo 1, antígeno intracelular, HLA2, antígeno extracelular. ¿Se entiende? Sí, profe. Después, esto es un ejemplo más que nada. Y bueno, los dominios principales de los HLA de tipo 1 y 2, que las cadenas, digamos, las cadenas alfa son las que son hipervariables, donde se unen los antígenos, ¿sí? Y las otras regiones son constantes y contienen el dominio tramembrana, que siempre son iguales. Bueno, la molécula HL de tipo 1 tiene un surco sellado que es chiquito, fíjense. ¿Por qué? ¿Por qué es chiquito? Porque digamos que los antígenos intracelulares tienen un tamaño definido por el proteosoma, entonces son de aproximadamente 15 aminoácidos, y los de la HLA de tipo 2 pueden anclar un péptido más grande porque derivan de la lisis celular de un patógeno extracelular. Entonces, como esa lisis produce antígenos de distintos tamaños, puede, digamos, albergar un antígeno un poco más grande, ¿sí? De un tamaño un poco más variable. Por eso tienen que tener el surco abierto. Bueno, esto es un ejemplo más que nada para ver cómo es la unión o cómo es el surco de unión del péptido, que tiene, por ejemplo, para distintas regiones de aminoácidos, para distintas cadenas laterales de los aminoácidos, hay distintos surcos que van a tener mayor o menor afinidad con distintos aminoácidos. Por ejemplo, acá el P9 tiene mucha afinidad con este aminoácido, con distintos aminoácidos que ya ni me acuerdo la nomenclatura de las letras, pero fíjense que están bien conservados para los distintos tipos de aminoácidos.
por eso están en amarillo, son las regiones más conservadas. Bueno, y acá otra vez lo mismo de hace rato, ¿sí? La interacción entre el linfocito T y el HLA. Y bueno, ¿y para qué sirve? Esto es importante, ¿sí? Generalmente el HLA se descubrió gracias al trasplante de órganos, ¿sí? Que no se entendía por qué había rechazo de órganos o por qué una persona no le podía donar piel, por ejemplo, a otra persona que se había quemado. Entonces tiene mucho que ver con la genética, y con la compatibilidad entre los tejidos depende de los receptores del sistema HLA y de esas moléculas de membrana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el HLA de tipo 1 va a expresar moléculas que son diferentes a las que nuestros linfocitos T están acostumbrados digamos, a controlar. Entonces, si encuentran una HLA con un péptido diferente al que están educados, van a reaccionar en contra. Bueno, entonces acá tienen los distintos tipos de injertos, ¿sí? Cuando proviene de una misma persona, cuando viene de una persona de un gemelo genético, ¿sí? O cuando viene, por ejemplo, entre dos personas, o cuando proviene, digamos, de entre una persona y otro animal. ¿Y cómo se produce ese rechazo? ¿Sí? Hay distintos mecanismos, distintas terapias, ¿sí? Lo primero y principal que se hace es la compatibilidad antigénica entre el donante y el receptor, para después saber cómo se va a ir progresando digamos, en el tratamiento. Inmunodiagnóstico e inmunoterapia. ¿Alguna duda de HLA? No, profe. Bueno. Entonces, bueno, HLA es muy importante y es importante también entenderlo, y por qué se producen, digamos, esas reacciones, digamos, en las células, o por qué se producen las enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Por ejemplo, hay una enfermedad autoinmunitaria en la cual nuestros linfocitos T reaccionan contra las glándulas tiroides. ¿Pero por qué sucede eso? Pues cuando veamos glándulas tiroides vamos a ver el coloide que forman las glándulas, que es donde se van formando, digamos, se van, digamos, modificando químicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que ese coloide está escondido de la sangre, pero cuando por alguna razón la tiroides, digamos, sufre algún daño y ese coloide sale a la sangre, el sistema inmunitario lo detecta como un antígeno exógeno y actúa contra, digamos, el coloide. Entonces, ahí, digamos, el sistema inmunitario se despierta y no solamente que actúa contra el coloide, sino también contra la célula de la glándula tiroides. Bueno, hay muchas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades de la esclerosis múltiple, también una enfermedad autoinmune en la cual se destruyen las vainas de mielina que cubren los axones. También hay un tipo de diabetes, ¿sí? En la cual se destruyen las células beta del páncreas porque son reconocidas anormalmente, ¿sí? Por el sistema inmunitario y las destruyen, entonces nos dejan de producir insulina. Y también la celiaquía, ¿sí? Se describe en algunos libros como que es una enfermedad autoinmunitaria, porque, digamos, es parte del sistema inmunitario, reconoce, digamos, cuando veamos digestivo lo vamos a entender mejor, pero muchos alimentos producen anticuerpos, entonces uno de esos anticuerpos que están asociados al gluten, muchos antígenos que están asociados al gluten producen anticuerpos y además esos antígenos son parecidos a receptores de membrana de las células epiteliales del intestino. Entonces los anticuerpos, además de reaccionar contra el gluten, reaccionan contra las células del intestino y son las que producen los problemas.
Así que bueno, hay muchos ejemplos de enfermedades autoinmunitarias que son muy comunes y que por ahí no sé si las han escuchado en algún momento. Bueno, ¿y qué quedaría? Bueno, y el complemento, básicamente que ya saben que el complemento es un conjunto de decimógenos que se van activando uno atrás del otro, ¿sí? Bueno, posee, digamos, se encuentra dentro de lo que sería la inmunidad inespecífica o la respuesta innata, ¿sí? Tiene las tres primeras funciones son de citólisis, opsonización y la función proinflamatoria. Tiene tres vías de activación, la alternativa, bueno, a ver, la clásica y la de las lectinas, ¿sí? Que digamos, la vía alternativa y la clásica producen lo que sería primero la C3 convertasa y luego la C5 convertasa, ¿sí? Una vez que se cliva la C5, ahí comienza el camino común, que es la formación del complejo de ataque a membrana. Y luego los fragmentos que no van a formar parte de esas convertasas tienen otras actividades, como por ejemplo son proinflamatorios, ¿sí? Además el C3b tiene la función de opsonización, es decir, que recubre a todas las membranas externas, las membranas, digamos, lo tapizan, entonces queda toda esa membrana cubierta para que haya mayor posibilidad de formar el complejo de ataque a membrana. Y ese complejo de ataque a membrana produce citólisis por la entrada de sodio y agua a la célula, que produce un hinchazón y una lisis osmótica. Bueno, acá se puede ver cómo se produce esa citólisis, es un ejemplo nada más, ¿sí? En la cual, por ejemplo, fíjense que en esta primera parte no hay gradiente del C5A, ¿sí? Entonces, digamos, los neutrófilos van a estar, digamos, alrededor, pero no van a saber a qué atacar, pero van a llegar esos neutrófilos, o sea, van a ir siguiendo digamos, esas moléculas hasta que encuentran la mayor concentración, y ahí es donde se van a trasvasar y van a contrarrestar la infección. Bueno, ese es el ejemplo de opsonización, y acá de la proinflamatoria, en la cual la proinflamatoria, ¿qué es lo que sucede? Que en la vénula va a producir la diapédesis de las otras células del sistema inmunitario, como los leucocitos y las células y los mastocitos. Bueno, y la nomenclatura, eso ya lo tienen todo escrito ahí en el apunte. Perdón, no tienen apuntes, esto es lo que tienen de apunte, ¿sí? Acuérdense que las enzimas siempre se escriben con una raya arriba del complejo enzimático. La raya arriba indica que es una enzima. Los fragmentos inactivos se denominan con una I antes de la letra. ¿Y cómo hace el complemento, que es un conjunto de proteínas para reconocer una membrana extraña de una membrana propia? Porque nuestras propias membranas tienen los reguladores o inhibidores del complemento, ¿sí? Por ejemplo, el C1, el factor H, ¿sí? La proteína S, y hay otras, por ejemplo, enzimas solubles como las carboxipeptidasa N, que también se encuentran ancladas a las superficies celulares, ¿sí? Que van a degradar, por ejemplo, a las sustancias anafilácticas como el C5A. Bueno, y acá tienen las otras características. Bueno, y con respecto al resumen, bueno, acá tienen básicamente qué proteínas se usan, cuáles son los productos, cómo se activan, es lo más importante, ¿sí?
¿Y qué es lo que es una análisis directa o análisis indirecta? ¿Sí? ¿Y quiénes son los proinflamatorios? ¿Sí? ¿Alguna duda de complemento? No, profe. Profe, Sí. en cuanto a las vías, la alternativa, la clásica, ¿tenemos que sabernos todo el proceso o No, no, no. Se tienen que saber cómo se activa, ¿sí? Espérate que voy a poner de vuelta. A ver, vamos para atrás. Ya tengo hambre. Sí. Acá, esperen que lleguemos. ¿Cómo se activa cada una? ¿Qué es lo que es el Xelantí? ¿Sí? Eso es importante. Que es el clivaje constante de C3 cuando toma contacto con el agua. Eso lo tienen que, acuérdenselo. ¿Sí? La vía clásica a través de se activa a través de un anticuerpo, porque acuérdense que la cadena pesada del anticuerpo, ¿sí? Tiene un dominio de unión para el C1 del complemento. Entonces ahí se une el C1 del complemento y ahí se activa. ¿Sí? Es un poco más elaborado este proceso, ¿sí? Pero básicamente una vez que se une el anticuerpo, se activa el C1 y se transforma en enzima. Esa enzima activa, digamos, a las otras. Entonces, después, lo importante de esto también es, bueno, la C5, la C3 convertasa, ¿qué es lo que hacen? Básicamente transforman el C3 en C3A y C3B. Y la C5 convertasa, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? Transforman el C5 en C5A y C5B. Y las vías de las lectinas, que son, digamos, se activan a través de un receptor que se une a azúcares de las membranas celulares ajenas, ¿sí? O sea, ajenas o foráneas o extranjeras o como le quieran llamar. En realidad son azúcares que no se encuentran en las células eucariotas, pero sí se encuentran en las procariotas, algunas de ellas. No, todo el proceso no me interesa que se lo sepan, pero sí me interesa que sepan, por ejemplo, que si el C3B es el opsonizador, ¿sí? El C3A tiene actividad proinflamatoria, es decir, que las otras partes las, las unidades que no forman las enzimas tienen otras funciones, por ejemplo, proinflamatoria o de opsonización. ¿Se entiende? sí, profe? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda con esto de ¿cómo se llama? De complemento. No, profe. Bueno, cualquier cosa nos vemos entonces el jueves ¿El jueves, profe, a qué hora es la clase de consulta? a las 2, a la misma hora de la clase. Perfecto, gracias. Bueno, que Profe, estén bien. Sí. y en cuanto a las comisiones para rendir, ¿eso nos lo va a avisar usted o...? Sí, a ver, menos mal que me has dicho. Bueno, yo entre hoy y mañana les voy a mandar, voy a dividir el curso, digamos, en dos comisiones, ¿sí? Y, y la idea es siempre la misma, o sea, tienen que ser, porque son muchos, entonces, saben muy justos en el aula, este, entonces los que, si necesitan, por ejemplo, cambiarse de de horario, ¿sí? Lo tienen que hacer con algún compañero, porque si no me van a quedar en una comisión más llena que otra y no van a caber la que está más llena. ¿Se entiende? Está bien, profe.
Así que sí, yo ahora les voy a enviar eso y bueno, y ustedes, yo les voy a decir quiénes van y después ustedes me avisan de los cambios. La idea, sí, para que quede resuelto para todo el año, es que este cambio se mantenga para los 4 parciales, ¿se entiende? Es decir, que en todos los parciales rindan los mismos chicos en los turnos asignados. Que no estén en cada parcial cambiándose de horario, ¿sí? Entonces, lo ven bien ahora para que ya quede registrado así. Porque si no es un lío porque si no me mandan muchos mails que me quiero cambiar uno por otro, ¿no? Y me llenan de mail, ¿sí? Y al final las listas se nos hace al final un lío, ¿sí? Llegamos a la fecha del parcial con un montón de cambios, ¿sí? Sobre la marcha. Entonces no tenemos una lista definitiva para poder tomarles, para poder saber quiénes van a qué turno. Entonces lo ideal es que ahora digan, bueno, quiénes van a ir al turno 1 y quiénes van a ir al turno 2 y ya queden así para todo el año. Así que se lo ven ahora y lo deciden ahora, porque ya después se va a complicar para hacer los cambios nuevamente. No sé si se entendió. Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces yo entre hoy y mañana les mando, digamos, la lista. Voy a tratar de hacerlo ahora, hoy día, para que mañana me manden los cambios hasta el jueves en la mañana, porque después tengo que después el viernes no voy a tener tiempo de hacer ningún cambio. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, nos vemos entonces Muchas gracias, profe. jueves. No, gracias a usted por... Chao, profe. Chao, Chao, que estén